En este video vamos a establecer la relación que existe entre las derivadas y las formas de las funciones. Veamos el primer teorema, que habla sobre las funciones que tienen derivada nula en un intervalo. Entonces, si f es continua en AB, cerrado, y derivable en AB, abierto, y además f' de x vale 0 en todo x que está en el abierto AB, entonces podemos asegurar que f es constante en AB. Es decir, existe un k tal que f de x es igual a k para todo x que está en AB. Este teorema es una consecuencia del teorema del valor medio del cálculo diferencial y nos permite caracterizar a las funciones constantes, ¿sí? Fíjense que podemos analizar por qué esta condición de que tiene que tener derivada nula en todos los intervalos del intervalo abierto AB. Veamos este ejemplo, el segundo que aparece en el gráfico. Fíjense, si yo tomo la función que entre A y C vale K y entre C y B vale K, no importa cuál sea la imagen en C, lo que podemos asegurar es que la derivada vale 0 en todos lados menos en C, porque esta función no es derivable en C. Entonces, la función no es constante en AB. Sin embargo, ese único punto en el cual no existe la derivada hace que el teorema no valga. Por eso es imprescindible que pidamos que la función sea derivable en AB. Vamos a demostrarlo. Tomemos dos valores en AB, digamos x1 menor que x2, y pensamos en la función f restringida al intervalo x1, x2. La función f en ese intervalo cumple con las condiciones del teorema de Lagrange, porque es continua en el cerrado y abierta, derivable en el abierto. Entonces, el teorema de Lagrange nos asegura que existe un c en x1, x2, tal que f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 es igual a f' en C. Ahora, esto quiere decir que f de x2 menos f de x1 es f' en C por x2 menos x1. Pero la derivada de esta función para todo x que está en AB vale 0. En particular, vale para C, que está en el intervalo AB. Luego podemos asegurar que f de x2 menos f de x1 es igual a 0, es decir, cualquiera sean x1 y x2 que están en AB, f vale lo mismo. Por lo tanto, podemos asegurar que f es constante. Entonces, esto nos permite caracterizar a partir de la derivada las funciones constantes. Vamos a dar la definición ahora de funciones crecientes. Para nosotros, el concepto de crecimiento y de decrecimiento va a ser dado en intervalos. Entonces, la función f es creciente en el intervalo abierto AB si f de x1 es menor que f de x2 para todo par de números x1 y x2 en el intervalo abierto AB, tales que x1 es menor que x2. De manera análoga, vamos a definir qué significa que una función sea decreciente. F va a ser decreciente en el intervalo abierto AB si f de x1 es menor que f de x2, siendo x1 menor que x2 en el intervalo abierto AB. Entonces, si miramos este ejemplo, podemos decir que la función graficada en verde es creciente en el intervalo AX3, en el intervalo X5, X6, y decreciente en el intervalo X3, X5 y X6, B. Entonces, lo que ocurre es que en los intervalos donde es creciente la función uno puede observar
que la pendiente de la recta tangente es positiva. En este caso, la función crece, y si la pendiente de la recta tangente es negativa, la función decrece. ¿Cómo vamos a interpretar esta intuición que nosotros tenemos a mirar el gráfico? A través del siguiente teorema. Si f' de x es mayor que 0 en un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo. Si f' de x es menor que 0 en un intervalo, entonces f es decreciente en ese intervalo. Y si f' de x es igual a 0 sobre un intervalo, entonces f es constante en ese intervalo. Entonces tenemos acá tres resultados. El tercer resultado es el que acabamos de demostrar. Vamos a demostrar el primero y les va a quedar a ustedes demostrar el segundo, que es una buena manera de manera análoga a lo que van a demostrar el primero. ¿Qué quiere decir esta idea de crecimiento y decrecimiento? Fíjense, supónganse que tengan el punto x f de x y el punto x más h f de x más h. En el gráfico de la izquierda, evidentemente f de x es menor que f de x más h. Entonces, si para todo x que está en el intervalo x más h, ¿no? Para todo t que está en el intervalo x más h. Entonces, el h es positivo porque estamos a la derecha. Entonces, si hacemos el cociente incremental va a ser positivo. Y si tomamos el límite, la derivada va a ser no negativa, o sea, acá figura que puede ser mayor que 0, pero puede ser mayor o igual que 0. Este sería el caso particular, sería mayor que 0, observémoslo en el gráfico. Vamos al otro, si tomamos lo mismo, x f de x y x más h, f de x más h, evidentemente f de x es más grande que f de x más h. Quiere decir que el numerador del cociente incremental va a ser negativo y el denominador va a ser positivo. Por lo tanto, el cociente incremental siempre va a ser menor que 0. En este caso, la derivada va a ser menor que 0. Bueno, entonces vamos a demostrar la primera condición, que pide como hipótesis que f' de x es mayor que 0 para todo x que está en AB. Y tomemos x1 y x2, dos números cualesquiera en el intervalo, x1 menor que x2. El teorema del valor medio nos asegura que existe un C en el intervalo x1, x2, tal que f' en C es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Entonces, f' en C es mayor que 0. x2 menos x1 es mayor que 0. Entonces, f de x2 menos f de x1 tiene que ser mayor que 0, lo que nos asegura que f de x1 es menor que f de x2. Esto nos permite demostrar que f es creciente en el intervalo. Bien, necesitamos un par de definiciones. Vamos a ver a qué llamamos máximos y mínimos. Entonces, un máximo de una función es el valor f de x0 para el cual f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio de f. Estos máximos también se llaman máximos absolutos. Y el mínimo de la función es un valor f de x0 que es menor o igual que f de x para todo x que está en el dominio de f. También estos mínimos se llaman mínimos absolutos. Vamos a hacer una diferencia entre máximos y mínimos absolutos y máximos y mínimos relativos. Relativos quiere decir que es en un entorno que cumplen con la condición de ser mayor o menor. Entonces, una función f tiene un mínimo relativo en x igual a si existe un intervalo a menos h, a más h, o sea, estoy cerca de a, en el que f de x es mayor que f de a. Y una función f de x tiene un máximo relativo en x igual a
si existe un intervalo a menos h, a más h, en el que f de x es menor que f de a para todo x perteneciente al intervalo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es analizar la relación entre estos extremos relativos y los extremos absolutos. Entonces, consideremos la función cuadrática x cuadrado menos 6x más 8, la tenemos representada en gráfico en rojo, tiene un mínimo relativo en el punto de coordenadas 3, menos 1. Ustedes me dicen sí, es un mínimo porque es el vértice y todos los valores son mayores o iguales que él. No tiene máximos relativos. Además, ese mínimo relativo también es mínimo absoluto y no tiene máximos absolutos en su dominio. Ahora, si nos restringimos, no miramos toda la función, sino miramos la función en el intervalo 1, 2, en el punto 2, 0 tiene un mínimo absoluto y en el punto 1, 3 tiene un máximo absoluto. Si en cambio de considerar el intervalo S cerrado, consideramos el intervalo abierto 4, 5, no tiene máximos ni mínimos en ese intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para identificar máximos y mínimos locales o relativos? Si f es una función creciente en AB y decreciente en BC, entonces decimos que f tiene un máximo local en x igual a b. Y si f es una función decreciente en el cerrado AB y creciente en BC, entonces f tiene un mínimo local en x igual a b. Bien, entonces diremos que x0 es extremo local, si es mínimo local o máximo local. Entonces acá tenemos representados algunos ejemplos. P1 es un máximo local, P2 es un mínimo local, porque la función en algunos otros puntos es más chica, pero hay un entorno en el cual siempre está por arriba. Y en el punto P3 también tiene un máximo local que además va a ser, por lo que vemos en el gráfico, absoluto. Entonces, la proposición que vamos a utilizar nosotros fuertemente es que si x0 es extremo local de f y f es derivable en x0, entonces ocurre que la derivada de f en x0 vale 0. Entonces, ¿qué ocurre? Si la derivada vale 0, podemos pensar en la recta tangente, y la recta tangente es una recta horizontal. Su pendiente es 0. Lo mismo que si es máximo, o si es mínimo, o si la función es constante. Entonces, lo que necesitamos es, para poder estudiar crecimiento y decrecimiento de una función en términos de su derivada, identificar un conjunto que va a ser el conjunto de puntos críticos. Entonces, un punto crítico de una función f es un número c que está en el dominio de f. Esta es una condición muy importante, tal que la derivada es 0 o la derivada no existe. Entonces, supongamos que la función f es continua en el intervalo i y que también es derivable ahí, excepto posiblemente en algún punto interior. Entonces, si a la izquierda de c la derivada es menor que 0 y la derivada es mayor que 0 a la derecha de c, entonces podemos asegurar que f de c es un valor mínimo local o relativo de la función en i. Ahora, si pasa al revés, si la derivada es mayor que 0 a la izquierda de c y la derivada es menor que 0 a la derecha de c, entonces f de c es un valor máximo local
o relativo de la función f en y. Otra manera de determinar extremos locales es el criterio de la segunda derivada. Supongamos que la derivada primera de a valga 0. ¿Sí? Si la derivada segunda es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo local en x igual a a. Si la derivada segunda en a es menor que 0, entonces f tiene un máximo local en x igual a a. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para ilustrar estas propiedades. Entonces, supongamos que tengamos la función cuadrática que habíamos visto antes, f de x cuadrado, una función cuadrática, x cuadrado más 2x más 1. Es muy importante que establezcan en cada vez que analizan crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, que establezcan el dominio de la función y su derivada. Entonces, en este caso, el dominio es muy fácil, es R. Hallamos la derivada primera, que es 2x más 2. El dominio de f' también va a ser R. Y buscamos los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los valores del dominio de f en los cuales la derivada no está definida o vale 0. Entonces, en este caso, la derivada existe en todos los puntos, con lo cual lo que nos tenemos que hacer es igualar la derivada a 0, obteniendo como solución x igual a menos 1. O sea, los puntos críticos de f son solamente menos 1. Entonces, armamos intervalos en los cuales se conserva el signo de la derivada, teniendo en cuenta puntos críticos y continuidad. Menos infinito menos 1, menos 1 más infinito. Analizamos el signo en un valor del intervalo, porque sabemos que en ese intervalo el signo se va a conservar. Entonces, f' menos 2 es negativo, f decrece. F' en 0 es mayor que 0, f crece. Entonces, nuestras conclusiones es que esta función tiene un intervalo de crecimiento, menos 1 más infinito, y un intervalo de decrecimiento, menos infinito 1, y alcanza un mínimo relativo en menos 1 con ordenada 0. Bueno, en este caso, que ustedes ya lo conocían, obtenemos, se ajusta perfectamente a lo que nosotros obtenemos. Entonces, el 0 es mínimo relativo, pero también es mínimo absoluto y se alcanza en x igual a menos 1. Los máximos o mínimos absolutos los vamos a analizar a partir de los gráficos. Veamos otro ejemplo. Tomemos una función cúbica, 1/3 de x al cubo menos 3/2 de x al cuadrado más 2x más 7. El dominio de la función son todos los números reales. La derivada primera es x al cuadrado menos 3x más 7. X al cuadrado menos 3x más 2. El dominio de la derivada es R. Buscamos los puntos críticos. X cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Es una cuadrática que tiene dos soluciones. Por lo tanto, en el conjunto de los puntos críticos, que son los puntos del dominio, en este caso todos, los que anulan la derivada 1 y 2, y los que la derivada no existe, no hay ninguno, por lo tanto los puntos críticos de f son 1 y 2. Y armamos los intervalos, menos infinito 1, 1, 2 y 2 y más infinito. Analizamos el signo en cada uno de esos intervalos utilizando un valor del intervalo. En el primero crece porque f' en 0 es positivo. F' en 3/2, que está en el intervalo 1, 2, es menor que 0, por lo tanto decrece. Y f' en 3 es mayor que 0. Fíjense que uno en realidad no necesita hacer el cálculo. Lo único que le importa en este caso es el signo. Entonces tenemos intervalos de crecimiento. Los intervalos de crecimiento serían menos infinito 1, 2 más infinito, y el intervalo de decrecimiento el 1, 2. Entonces, quiere decir que alcanza un máximo
relativo en x igual a 1 y un mínimo relativo en x igual a 2. Entonces, si calculamos la imagen del 1, me da 47 sextos, que es aproximadamente 7,83, y la imagen del 2, que es 23 tercios, que es aproximadamente 7,66. Veamos estos puntos representados. Entonces, fíjense que tiene extremos relativos, un máximo y un mínimo, pero que no son absolutos, ¿sí? Si miran, fíjense la altura, ven que están así como muy cerquita, 7,83 el máximo, 7,66 el mínimo, pero son relativos. Consideremos la función f de x igual a módulo de x menos 2. Todos sabemos que el dominio de f son todos los números reales. Ahora, la derivada de esta función va a valer 1 si x es mayor que 2 y menos 1 si x es menor que 2. Porque esta función no va a ser derivable en 2. Entonces, el dominio de f' son todos los reales menos el 2. Entonces, observemos que los ejemplos anteriores coincidían, pero en este caso lo que tenemos es el dominio de la derivada primera incluido en el dominio de la función. Vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos del dominio, en este caso todos los reales, en los cuales la derivada se anula o la derivada no existe. La derivada no se anula en ningún punto porque vale 1 o menos 1. Pero no existe en el menos 2, por lo tanto 2 es un punto crítico. Entonces analizamos los intervalos. Menos infinito 2, la derivada vale menos 1, es negativa. 2 más infinito, la derivada vale 1, que es mayor que 0, por lo tanto f crece. Por lo tanto la función crece en el 2 más infinito, decrece en el menos infinito 2 y tiene un mínimo relativo en x igual a 2 con f de 2, 0. Fíjense que en este caso el mínimo relativo que identificamos también es absoluto. Consideremos ahora como ejemplo la función 1 sobre x, ¿sí? Cuyo dominio van a ser todos los reales menos el 0. Ahora calculemos su derivada. Su derivada ya dijimos que conviene hacerla pensando a 1 sobre x como x a la menos 1, la derivada resulta menos 1 sobre x cuadrado. Esta función también tiene su dominio en los reales menos el 0. Ahora busquemos los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos del dominio donde la función se anula, donde la derivada se anula o la derivada no existe. La derivada está definida en todos los puntos del dominio. Pero además no se anula porque menos 1 sobre x cuadrado nunca se hace 0. Por lo tanto, esta función no tiene puntos críticos. Ya que la función no tiene puntos críticos, lo que hacemos es considerar los intervalos de continuidad de la derivada. Pero la derivada no está definida en el 0, por lo tanto los intervalos van a ser menos infinito 0 y 0 más infinito. O sea, el 0 se considera en este caso no porque sea un punto crítico, sino porque tengo que considerar intervalos de continuidad de la derivada. En este caso, ¿qué pasa con la derivada? Vale menos 1 sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x cuadrado siempre es negativo. Son dos intervalos de decrecimiento. Y acá tenemos la representación gráfica de la función. Observen que el decrecimiento debe ser definido por intervalos, ¿sí? Pensemos ahora en 1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrado también su dominio son los reales menos el 0. La derivada es menos 2 sobre x al cubo y ocurre exactamente lo mismo que antes. Por lo tanto, vamos a considerar los intervalos de continuidad de la derivada. Menos infinito 0 y 0 más infinito. Calculamos la derivada en menos 1, que nos da positivo, y la f' en 1, que nos da negativo. Quiere decir que la función crece en el menos infinito 0 y decrece en el 0 más infinito. Y no tiene extremos relativos. Ahí acá tenemos la representación gráfica
de la función. Consideremos ahora la función raíz cúbica de x, que es lo mismo que pensar en x al 1/3. El dominio de f son todos los reales. Ahora derivemos. La función derivada es 1/3 por x a la 1/3 menos 1, es 1/3 por x a la menos 2/3, que lo podemos escribir como 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. En este caso, el 0 no va a estar en el dominio de la derivada. Observemos de vuelta, el dominio de f' está contenido en el dominio de f. Vamos a buscar los puntos críticos. La función derivada de f no se anula en ningún punto porque el numerador ese no se anula porque es 1. Pero la derivada no está definida en x igual a 0. Por lo tanto, x igual a 0 es un punto crítico de esta función. Recuerden, a diferencia del ejemplo anterior, que el 0 sí pertenece al dominio de f. Entonces vamos a considerar los intervalos menos infinito 0 y 0 más infinito, que son todos positivos porque tengo un x al cuadrado, tengo una potencia par, los valores que toma la derivada son positivos. Entonces quiere decir que en los dos intervalos la función crece. Intervalos de crecimiento, menos infinito 0 y 0 más infinito, y no tiene extremos relativos. Y acá tenemos la representación gráfica de la función. Consideremos ahora la función logaritmo de 1 menos x. El dominio de esta función son los reales menores que 1, porque lo que tenemos que pedir es que 1 menos x sea mayor que 0. Calculamos la derivada. La derivada es 1 sobre 1 menos x por menos 1 sobre 1 menos x. El dominio de esta función son los reales menores que 1. Recuerden que el dominio de la derivada siempre va a estar contenido en el dominio de la función. Vamos a buscar los puntos críticos. La función derivada no se anula y está definida en todos los reales menores que 1. Esta función no tiene puntos críticos, por lo tanto trabajamos con el intervalo menos infinito 1, donde la derivada en 0 es menor que 0, la función decrece el intervalo de crecimiento es todos los reales menores que 1 y no tiene extremos relativos. Y esta es la representación gráfica de la función. Observen que la imagen de esta función son todos los reales. Vamos ahora a trabajar con la idea de punto de inflexión. Si la gráfica de una función continua posee recta tangente en un punto donde la concavidad cambia de sentido, llamamos a ese punto de inflexión. ¿Qué significa? Son los puntos en los cuales la función cambia de curvatura. ¿Cómo vamos a medir nosotros el cambio de curvatura? Fíjense que en el punto que está por arriba, la recta tangente está sobre la gráfica de la curva. Y en el otro punto, la recta tangente está por debajo de la curva. Entonces, ¿cómo vamos a determinar los puntos de inflexión? Bueno, lo que vamos a hacer es mirar la derivada segundo. Entonces, si tengo un punto de inflexión de la gráfica, de vuelta tengo una condición necesaria como teníamos para los extremos, la derivada segunda en c vale 0 o la derivada segunda no está definida en x igual a c. Supongamos que la función f es derivable en el punto A y que L es la recta tangente a la gráfica y igual a f de x en el punto A, f de A. Entonces, la función f es cóncava hacia arriba en A si en algún intervalo abierto que contiene a A, la gráfica de f está arriba de L. Y cóncava hacia abajo en A si en algún intervalo abierto que contiene A, la gráfica de f está abajo de L. Entonces, supongamos que la función f es continua en el intervalo abierto que contiene al punto A. Entonces, A es un punto de inflexión, sí. La derivada segunda es menor que 0 en un lado
y la derivada segunda es mayor que 0 del otro lado de A. O sea, como el signo de la derivada primera nos hablaba de crecimiento y decrecimiento, el signo de la derivada segunda nos habla de concavidad. Entonces, si la derivada segunda es mayor que 0 en un intervalo, f es cóncava hacia arriba. Si la derivada en cada punto del intervalo. Si la derivada segunda es menor que 0, f es cóncava hacia abajo en cada punto del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros miramos dos puntos como en la primera es cóncava hacia arriba y creciente, ¿sí? Si miramos las dos gráficas de las rectas tangentes, veremos que la de la segunda es mayor la tangente, la pendiente, ¿sí? Eso hace que la derivada primera en x1 sea menor que la derivada primera en x2. Quiere decir que f' es creciente. Entonces, si f' es creciente, su derivada segunda tiene que ser mayor que 0. En el caso que la función sea cóncava hacia arriba, que habría que agregar ahí función cóncava hacia arriba, pero decreciente, pasa lo mismo, porque las pendientes son negativas, ¿sí? Entonces, la tangente de alfa 1 es menor que la tangente de alfa 2, o sea que la derivada en x1 es menor que la derivada de x2, quiere decir que la derivada es creciente, su derivada, que es la derivada segunda, tiene que ser mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba. Esto sería cóncava hacia abajo. Descarten el término convexidad. Cóncava hacia abajo. Pasa exactamente al revés. Miren en la cóncava hacia abajo y creciente. La tangente disminuye. O sea que la derivada primera en x1 es mayor que la derivada primera en x2. Quiere decir que la derivada primera es decreciente. Pero si es decreciente, su derivada segunda es menor que 0. La función es cóncava hacia abajo. Y exactamente lo mismo pasa con la otra. Esto corresponde a cóncava hacia abajo. Veamos algunos ejemplos. Tomemos la función cómo analizar concavidad. F de x igual a x cuadrado más 2x más 1. De vuelta volvemos a la cuadrática. Tenemos la derivada primera, que es 2x más 2, la derivada segunda, que es igual a 2, y corresponde colocar los dominios de todas, que en este caso todas son R. Como la segunda derivada es constante y positiva, f es cóncava hacia arriba en todo su dominio, coherente con lo que nosotros queremos y esperamos de la representación gráfica de una cuadrática. Tomemos ahora una cúbica, 1/3 de x al cubo menos 5/2 de x al cuadrado más 6x más 2. Calculamos la derivada primera, x cuadrado menos 5x más 2 más 6, y la derivada segunda es 2x menos 5. Todas las funciones f, f' y f segunda tienen dominio R. Buscamos los candidatos a puntos de inflexión. Los candidatos a puntos de inflexión es exactamente igual que los candidatos a ganar el Oscar. No todos ganan, pero nadie gana el Oscar si no está en estos candidatos. Busquemos los candidatos a puntos de inflexión. La derivada segunda igual a 0. Quiere decir que x tiene que ser igual a 5/2. Ya 5/2 es un punto del dominio donde se anula la derivada segunda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estudiar el signo de la derivada segunda. Para el intervalo menos infinito 5/2, f es cóncava hacia abajo. Y 5/2 más infinitos, f es cóncava hacia arriba, ¿sí? La única diferencia de los candidatos a punto de inflexión y los candidatos al Oscar es que acá puede ser que no haya ningún punto de inflexión. Entonces ya tenemos el intervalos de concavidad hacia abajo, intervalos de concavidad hacia arriba y el punto de inflexión, y le calculamos su imagen a través de la función que da 79/12. Entonces acá tenemos 79/12 es aproximadamente 6,58, y ahí tenemos representado el punto de inflexión. Veamos ahora qué pasa con la función x a la quinta. De vuelta derivamos
Primera derivada 5x a la cuarta, segunda derivada 20x al cubo, todas con dominio R, y buscamos los puntos donde se anula. La derivada se anula, la derivada segunda se anula en 0. Y armamos los intervalos. Menos infinito 0, f es cóncava hacia abajo, en el menos infinito 0, y en el 0 más infinito la derivada segunda vale mayor que 0, es cóncava hacia arriba, quiere decir que en el intervalo, en el punto de coordenadas 0, 0, hay un punto de inflexión. No se olviden que la función es x a la quinta. Miremos la representación gráfica, ¿ven? Cambia la concavidad. Veamos qué pasa con x a la cuarta, equivalente a esto. Tomamos la función, el dominio, derivada primera, el dominio de derivada segunda. X a la cuarta, su primer derivada es 4x al cubo, su segunda derivada es 12x al cuadrado. Buscamos los puntos donde se anula la derivada segunda. X igual a 0. Entonces armamos los intervalos. ¿Qué ocurre? En el menos infinito 0, la derivada segunda es positiva y la derivada segunda en 1 en el intervalo 0 más infinito también es positiva. Quiere decir que tiene dos intervalos de concavidad positiva o hacia arriba. Entonces en el 0, 0 no hay punto de inflexión. Y acá tenemos la representación gráfica de la función. Si consideramos c a la 2 menos x, tenemos el dominio, la derivada es menos c a la menos 2x y la segunda derivada es c a la 2 menos x. La función derivada segunda no se anula en ningún punto y está definida en todos los reales, en todos los números reales. No tiene posibles puntos de inflexión. Por lo tanto, analizamos el signo de la derivada segunda, f es cóncava hacia arriba, no tiene puntos de inflexión. Y esta es la representación gráfica de la función.